Llegamos, estamos de vuelta. Saludos para todos, Letras en Directo, ya en red, aquí para compartir nuevamente poesía, prosa, toda la narrativa posible. Hoy, como habíamos anunciado, tenemos con nosotros, ya acá dentro de la librería, al padre Milton Jordán. Así que con él vamos a conversar, vamos a conocer su vida, su producción literaria, pero primero no sé si Cristóbal Pacheco ya tiene por ahí un par de libros, algunas novedades, lo más nuevo que ha llegado a la Casa del Libro. ¿Cómo estamos? Rómulo? ¿Cómo te va? Buenos días, llegando de nuevo, otro sábado. Otro Bueno, sabadito. como siempre decimos, Guatemala es prolífica en producciones, ¿verdad? O sea, y eso que no tenemos la capacidad para abarcarlo todo, porque estaba viendo en una entrevista que le hicieron a unas iglesias evangélicas la cantidad de libros que producen ellos para su acervo de educar a los feligreses, ¿verdad? Sí, pues, para promocionar sus O sea, si nosotros compartir sus mensajes, ¿verdad? nos metiéramos a tener todo lo que se produce de todas las disciplinas, creo que no cabría aquí. O sea, estamos en un país que no lee mucho la gente, pero se produce bastante. Sí, pues. Entonces, habría que revertir ese porcentaje, decir que lea más la gente. Siempre hay algunos libros que no entran Que en no las entran en el rol estadísticas comercial tampoco, que y en no. las Porque estadísticas, si uno ¿verdad? acude a la agencia del ISBN y le pasan a uno informes que ahora ya no nos han pasado, pero cada año son miles de libros los que piden para editar el ISBN. Sí, Cosas que no llegan, que no se venden, pero realmente este país se produce libros. qué bueno, ¿verdad? Eso es alentador. Bueno, llegó este libro de Gladys Zul que se llama Gobierno Comunal Indígena y Estado Guatemalteco. Es un libro para entender Interesante. actualmente la situación de los pueblos indígenas y la cuestión política, la cuestión tan delicada que se está dando en los pueblos del interior. Este salió hace poco de Gladys Zul. Y este de Clavícula es un poemario de Mauricio Echeverría. Ah, es Este, reciente, sí, más o menos. más o menos. Bueno, lo trajeron hace poco, pero Mauricio Echeverría es un escritor de talento, creo yo. Sí, Uno de los, tiene por ahí también alguna su columna en sí, en prensa. el periódico, sí. Pues esos son los que más o menos están más actualizados, pero eh, Mauricio Echeverría y Gladys Zul. sí, esas serían las Excelente. novedades. Bueno, los dejamos Estamos. acá. Compañerísimo, Bueno, siempre gracias por darnos espacio y ahora traemos acá la silla de los acusados. ¿Qué tal? Mira, te agradezco mucho por hacer el esfuerzo, sacrificarte también un poco de tu tiempo, de tu vida para venir acá a compartir una parte de tu ser, ¿verdad? Que es hacer literatura también, escribir y como siempre lo hacemos, conocer a la persona, ¿verdad? Al escritor, al autor y a sus letras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rómulo, por esta oportunidad. Quiero aprovechar también para felicitarte a ti por esta iniciativa, porque fomentar toda cultura, cultivar la mente de tantas personas que seguramente nos están viendo o que nos van a ver. Ajá. Siempre es una manera de nutrirnos con ideas positivas. Y yo creo que nuestro país y el mundo entero necesita verdaderamente hombres y mujeres que construyan una mejor humanidad. Y la lectura es buena, pues, es buena. Y entonces te felicito por este programa, Letras en Directo, y me siento honrado de estar aquí contigo y disponible para esta conversación que esperamos sea de beneficio para todos. Muy bien, gracias. Y ya se están integrando acá, mira, como ves, Claudia Verónica Sánchez, Marco Valerio
Reyes y Fuentes, Carlos Interiano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mario Ordóñez, indudablemente nosotros, ¿verdad? Vera López también. Saludos a todos ahí que van ya conectándose. Vamos a buscar acá datos de nuestro invitado de hoy. Estos datos, a ver si los tenemos actualizados, si no nos ayudas un poquito. Fray Milton Alirio Jordán Chigua nació en San Juan Ermita, Chiquimula. Es sacerdote, pertenece a la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Por su destacada labor literaria le dedicaron los Juegos Florales de Chiquimula en su edición 2013. Publicaciones, hay un montón de libros que has publicado. Tenemos acá monografía de San Juan Ermita, que publicaste en el 98. Pinceladas bíblicas del Evangelio, 2001 y 2009. 50 años en Guatemala, 1956-2006, de los hermanos menores capuchinos, ¿verdad? Sí. Encuentro Juvenil Cachacero, Bodas de Plata, 1982-2007. Introducción General a la Sagrada Escritura, 2007-2011, Ediciones San Pablo. Pinceladas Bíblicas de San Pablo. Pinceladas bíblicas tenés varios, ¿verdad? Varios. Es una colección de escritos. Ajá. Está de San Pablo, está Pinceladas Bíblicas del Pentateuco, Pinceladas Poéticas, 2010, Anecdotario, Rían y Lloren Conmigo, 2011, Historia de la Iglesia Católica de Chiquimula de la Sierra, 2014, Pinceladas Bíblicas de los Profetas. Hijo, he ahí a tu madre, sobre la Virgen María, publicaste en el 2015, Diálogos Bíblicos y Papachinto, la novela de Papachinto, y 50 años de la parroquia Corpus Christi y de Presencia Capuchina, que publicaste en el 2017, y Palabras Migrantes, que es el último libro. ¿Ese salió este año? Sí, apenas este año, Rom. Bien, aquí tenemos... esta es la novela Memorias de Papachinto, tu abuelo. Mi abuelo, sí. Tu abuelo que vivió más de 100 años. Iba a cumplir 102 años. 102 y con años. una mente lúcida. Ajá. Y una de las novedades de Papachinto es que no se aflojaba su puro, ¿verdad? No se aflojaba el puro Papachinto. Para mí es Papachinto, para el grueso de la gente es Tío Chinto. Tío Chinto, exactamente, Tío Chinto. Popular allá en Oriente, sí, mi abuelo. O sea, en el municipio cualquiera decía, ahí va Tío Chinto. Vino Tío Chinto, aunque no eran sus parientes. Sí, es una manera, ¿verdad?, popular de cercanías, creo yo, ¿verdad? Aunque no somos, no llevamos la misma sangre, la misma genética, pero uno acostumbra a decir tío Chinto, tío Meme, tío Chus. Mira, y el Tío Chinto estaba caminando, ¿a qué edad todavía? Todavía él caminó hasta los 102 años, caminó y trabajó y no se aflojó el puro desde los 13 años. Tenía las camisas aholladas, ¿verdad? Era un viejo sabio, como yo digo, un viejo pelón, creyente a su modo, ¿verdad? A su modo. Papachinto nació en San Juan Ermita. Mi papá, don Chema, que un día espero escribir sobre él, era hijo de Papachinto, y luego se fue. Mi papá encontró su amor en San José Larada. En San José Larada. Mi mamá es de San José Larada, pura calera. Es una mezcla de la cebolla y de la cala ahí, ¿verdad? Ajá. Y ahí venimos nosotros. Y entonces, de hecho, este libro de Papachinto surge cuando él cumplió sus 100 años, en 1987. Ahí empezó a gestarse
Yo le celebré esos 100 años, no se me olvida, 100 campanadas, las campanas de mi pueblo, ¿verdad? Y el viejo salió de la casa caminando, le hicieron una alfombra de pino, le reventaron cohetes y en las 100 campanadas entonces llegó, yo creo que fue la última vez que nos reunimos toda la familia porque fue un acontecimiento tan bello, ¿verdad? Tan especial, un viejo amante de la vida, Papachinto. Uno le preguntaba si ya se quería morir, decía, no, dice, ¿cómo? Yo quisiera vivir otros 100 años, decía. Y eso es bonito, ¿verdad? Ese amor a la vida, pues, que para los que somos creyentes, pues nosotros creemos que Dios es el que nos dé ese amor a la vida, pero incluso para el no creyente, ¿verdad? Porque todo lo que es vida nos hace crecer, ¿verdad? Y todo lo contrario, ¿verdad? Lo que significa muerte, pues nos la rechazamos, ¿verdad? Exacto, pues vamos a seguir hablando mucho de eso. Mira, nos trajeron acá un vasito de agua y algo. Ahí está el tuyo, por bueno, favor. muchísimas gracias. Sí. Que acá en... Todo aquel que le dé un vaso de agua a un pobre no va a quedar sin recompensa, dice la verdad. Muy bien. Aquí tenemos la fortuna de que nos atienden muy bien en la Casa del Libro, en Casa Cervantes, y que ahí tenemos una zacapaneca también. Entonces, sí. Hay mucha sintonía, ¿verdad? Mucho calor oriental. Aquí. Así es. Se va poniendo mejor cada vez. Bueno, mira, Milton Jordán, tu papá, sin querer, te puso el nombre también de un gran escritor. Sí. Otro gran escritor. Sí. Fue especialmente mi abuelo, pero el abuelo de mi mamá, que era un hombre culto. Uh-huh. Y entonces a mis hermanos, especialmente a los varones, nos pusieron nombres de poetas. Mi hermano mayor, Byron, que en paz descanse, Byron, y a mí, Milton, dos poetas ingleses, ¿verdad? De hecho, en mi vida me interesé por buscar las obras del poeta Milton, de los Paradise, y el Paraíso Perdido y el Paraíso Encontrado, un poeta grande de Inglaterra, y llevamos esos nombres, ¿verdad? Los nombres no los escogimos nosotros, no los pusieron nuestros padres, pero siempre tienen su razón de ser, ¿verdad? Su origen. Exacto, y mira, bueno, mucha gente sabe que mucho acerca de los orientales, ¿verdad? Cómo es la idiosincrasia de la perla de Oriente, especialmente. Jordán. Cuando uno se encuentra con el apellido Jordán, Chigua es también bastante raro. Sí. Chigua es el de tu mamá. De mi mamá. Hablemos del Chigua primero. Vaya, pues. Sí, Chigua es un apellido que tiene su ombligo, para usar palabras nuestras, ¿verdad? En San José La Arada. De San José La Arada se extienden los chiguas a diferentes lugares del mundo, a Estados Unidos, a Puerto Barrios, a la capital. Es un apellido muy poco común, no es un poco común. De hecho, a mí siempre en el colegio me decían Chigua, porque no habían muchos chiguas, pero sí, hay unas raíces. Algunos piensan que tiene origen francés, Chicuán, otros piensan que tienen origen chortí, Chigua. Uh-huh. Lo cierto es que es un poco desconocido el apellido Chigua. Nada tiene que ver con Chihuahua, ¿verdad? A Chihuahua, a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, pero sí, en San José Lara hay mucho Chigua, y de hecho tengo un tío también escritor, Chigua, ¿verdad? Ricardo de Jesús Moscoso Chigua. Y con él tenemos una buena comunicación, y es un apellido que tiene ciertas características en el oriente, de emprendedores, de intelectuales, de comerciantes. Ese es el mundo de los Chiguas. Ahora, vos has viajado a muchos países, y en Estados Unidos, por casualidad, ¿no te dijeron Milton Jordan? Exactamente. Voy a contar una anécdota aquí. Cuando yo estudié en Roma, del año 1986 al 89, no se me olvida que me llamaron, ¿verdad? Llamaron a Milton Jordan,
a Milton Jordan. Y yo llegué y la secretaria se me queda viendo y dice, Milton Jordan. Soy yo. Milton Jordan, sí, soy yo, de Guatemala. Era un poco raro porque ahora el apellido Jordán, sí, Rómulo tiene un origen irlandés, ¿verdad? Irlandés. Sí, eso yo lo leí en un libro de Ricardo Terga, Los apellidos del oriente de Guatemala. Es un sacerdote español gringo que vivió muchos años en Tactic y en el oriente, hizo varias investigaciones sobre los apellidos del oriente. El Chihuahua no aparece ahí, pero el Jordán sí, y los primeros Jordanes, según las investigaciones de él, llegaron de Irlanda. Es decir, que siempre cuando me preguntan a mí, yo me identifico como un mestizo, aunque el último censo no aparece el mestizo. Nos ponen ladinos, pero los mestizos somos nosotros, la mezcla de sangre blanca e indígena, ¿verdad? Entonces sí, me han confundido, más aún bromeo yo, a mí me gusta un poco bromear, pero me dicen, ¿y no sos familia de Michael Jordan? Sí, le digo, me parezco a él en lo alto y en lo negro, le digo, sin ofender a nadie, ¿verdad? No estamos en contra del racismo, pero porque cada raza tiene su belleza, ¿verdad? Pero sí es un apellido, más aún, fíjate, Rómulo, que es un apellido muy antiguo, de origen judío, que tiene que ver con el río Jordán, ¿verdad? Muchos piensan que no, pero sí tiene que ver con el río Jordán. El hebreo no tiene vocales y entonces Jordán, que es la misma raíz de jardín, ¿verdad? El hebreo solo tiene consonantes, entonces uno le pone las vocales. Si le pones O-A, te sale Jordán. Y si le pones A-I, te sale jardín. Y de ahí viene el río, ¿verdad? La identidad del. Entonces sí, y es un apellido, ese apellido sí es mucho más universal, fíjate. El Giordano en italiano, ¿verdad? Jordanov en las lenguas eslavas, rusas, ¿verdad? Jordan para nosotros, ¿verdad? Les cuesta esta J del castellano a otros idiomas, ¿verdad? Y yo no, en la parte de Chiquimula no he encontrado otro Jordán, solo ahí en San Juan Ermita. Sí, hay en la parte de Gualán, la parte en Gualán hay mucho Jordán, en Zacapa, y yo estudié en Costa Rica también, encontré Jordanes allá y me sorprendió, ¿verdad? Pero sí, me di cuenta que es un apellido. ¿No les fuiste a reclamar? Mucho más común, de repente anduvo mi abuelo por ahí. Sí. ¿Qué tal, primo? Sí. Bueno, sí. Háblanos de tus lecturas. Va a ver, hemos tratado de que en Letras en Directo metamos novedad. Bueno, la novedad es la que hace que cualquier cosa tenga atractivo, ¿verdad? Entonces, para mí, el solo hecho de que hayas venido al programa ya es una novedad. Sí. Ahora, ¿cuáles han sido las lecturas que te han alimentado? Vayámonos hasta tus años mozos, ¿verdad? Sí. Yo creo que vos y yo, Rómulo, crecimos en un mundo donde quizá por eso hoy devoramos lo que nos llegue a nuestras manos, ¿verdad? Porque crecimos en un mundo donde no teníamos muchas posibilidades, crecimos muy pobres, con mucho sacrificio para estudiar, los que conocen de dónde somos. Yo tengo que agradecerle aquí un recuerdo y un homenaje de memoria para dos de mis profesores en la escuela primaria, don Napoleón Flores, que llegó a ser diputado, y señor Rosita Ríos de Vázquez. Fueron los que me inculcaron la lectura. Fíjate, yo apenas estaba en cuarto primaria, porque hay gente que le ayudó a uno. Entonces ya desde cuarto primaria nos hacían leer lo poquito que teníamos en una biblioteca, si se podía llamar biblioteca, a un estante con unos libros, ¿verdad? Que llegaban Era de la pretensión de biblioteca. Casi ahora sería una vergüenza llamarle biblioteca, ¿verdad? Pero era lo poquito que teníamos y lo que leíamos. Y luego yo tengo que agradecerle a mi mamá, sobre todo. Mi mamá me dijo una cosa tan sabia, Rómulo, y yo la repito. Mi hijo, si yo lo mandé a usted a la escuela a aprender a leer y escribir, lea. Y si yo lo mandé para que aprendiera a escribir, escriba. Y vos sabés que va de la mano esto, ¿verdad? Lo que uno lee, el primero antes de escritor, uno es lector.
Debe Entonces, ser. sí, y luego ya empieza mi escuela, la escuela que la hice en San Juan Ermita y fui migrante. De ahí viene uno de mis últimos poemarios, Palabras Migrantes. Mis papás fueron migrantes en la costa atlántica, en la Bananera. Entonces estudié 2 años allá en la Escuela Dolores Bedoya de Molina, en Bananera, y los otros años los hice en San Juan Ermita. En aquel tiempo no había básico, íbamos a estudiar a Jocotán, ¿no? Exacto. Y luego al Limbo, al glorioso Limbo. Exacto. Soy exalumno del Limbo de la promoción del 76, del terremoto. Qué coincidencia, ¿verdad? Sí. Bueno. Y entonces ahí Mencionanos fíjate unos títulos de sí, libros. bueno, yo empecé a leer, yo te voy a decir, en la secundaria, en el básico y en el magisterio, en el Limbo, de los autores que yo recuerdo, en primer lugar nos hicieron leer los autores nacionales, indudablemente, ¿verdad? A Miguel Ángel Asturias y a Virgilio Rodríguez Macal. ¿Verdad? Virgilio Rodríguez Macal era atrayente porque por su manera de escribir, ¿verdad? La naturaleza, en Izabal, en Petén. Entonces ellos fueron como los... y por supuesto los tradicionales, ¿verdad? La niña de Guatemala, la poesía que estudiaba uno, Rubén Darío, y también la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Lo que daban en literatura universal, pues lo que daban en literatura, los clásicos, ¿verdad? Luego yo ya en 1977 entro con los frailes capuchinos y cambia mi vida, ¿no? Ajá. ¿Cuántos años de ser sacerdote? Fíjate que de que entré con los frailes, porque tenemos un proceso de 9 años de estudio, ¿no? Yo entré en el 77 con los frailes capuchinos, ya tengo 41 años. 41 Sí. años de estar Sí. en esa congregación. En esa congregación. De ser sacerdote voy a cumplir 35 años. 35 años, qué larga trayectoria, ¿verdad? Contanos, ¿cómo fue esa decisión de convertirte? Bueno, fue en el año 1975 en Chiquimula, en un encuentro emperoísta del padre José María Pujadas. Ahí decido yo ser fraile capuchino. Ahí Que eran los que... Pujar, ¿vos? Sí, ahí. Y entonces entré con los frailes capuchinos y cambia mi vida porque la iglesia es universal. Vivíamos una época de persecución en Guatemala. Entonces yo solamente estuve 1 año en Chiquimula ejerciendo como maestro de educación primaria, que es lo que soy también. Y ya en el año 1978, en enero del 78, salgo hacia Costa Rica, donde viví 10 años. Toda la época de persecución la viví allá. Solo escuchábamos, no teníamos los medios de comunicación que hoy tenemos, pero sí estábamos al tanto, informados. Entonces estudié en el Instituto Teológico de América Central y en la Universidad Nacional de Costa Rica. La Universidad Nacional de Costa Rica. Y entonces, lógico, cambian la literatura. Empieza la Sagrada Escritura, los libros de teología, que desafortunadamente no tenemos esta ciencia aquí. Y es muy importante porque uno puede ser muy preparado en un ámbito, Rómulo, y la teología también es importante. Las ideas religiosas, porque a través de la religión, sea el que dirige o el dirigido, puede manipular o ser manipulado de una manera muy sutil, quizás la manipulación más terrible que podamos encontrar, porque se hace en nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando se convierte en ideología, eso es terrible. Entonces yo esos 10 años pasé de mi vida en Costa Rica. Costa Rica tiene un nivel, Costa Rica a veces no nos gusta, pero nos lleva unos 20 años de avance a nosotros, ¿verdad? Van bien adelante. Yo recuerdo mi impresión cuando llegué allá a Rómulo, el primer año, para encontrarme con el presidente de la República de Costa Rica, darle la mano, para mí era una cosa espantosa, en el buen sentido de la palabra. Mejor dicho, impresionante, sí. No encontrar armas, no encontrar soldados armados. Ha cambiado mucho Costa Rica, te estoy hablando de hace 40 años, pero esta gran decisión que ojalá la tomaran nuestros dirigentes, ¿verdad? Que suprimieran el ejército, pues, y que ese dinero lo empleen para libros, para cultura, para el arte, que no diéramos nosotros, ¿verdad? Y esa es la diferencia de Costa Rica. Entonces a mí eso sí me cambió la vida. Me cambió la vida porque vi un pueblo culto,
no desarrollados, no vamos a colocar a Costa Rica quizá en la lista de países desarrollados, pero sí, y es un pueblo pequeño. Entonces a mí me impresionaba ir a las aldeas, descubrir las aldeas desarrolladas, con escuelas, con teléfonos, no mirabas pobreza, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de mi vida, es como mi segunda patria, Costa Rica. 10 años viví allá, después de Costa Rica ya fui a estudiar a Europa. Bien, ¿puedes contarnos hasta donde sea posible cómo es la vida dentro de una congregación? O sea, vos como sacerdote, ¿verdad? Minuto a minuto, más o menos, desde que te levantás, ¿cómo funciona? Así, resumidamente. Sí, resumidamente te podemos decir que dedicamos un tiempo al ejercicio físico, porque lo primero en la vida es la salud, el estar bien de salud. Sin salud no somos nada, ¿no? Perder la salud, uno se da sí. cuenta qué terrible es estar enfermo. Sí. Entonces lo primero es la salud, y el ejercicio es una medicina preventiva fabuloso, ¿verdad? Para cualquier enfermedad. Entonces el cuidarnos físicamente, ¿no? Por supuesto, lo más fuerte para nosotros es la dimensión de fe. Entonces tenemos una hora de silencio, aunque no seamos monjes. Los monjes viven en silencio, nosotros somos frailes, es decir, que vivimos en comunidad. Yo no vivo solo, ahora estoy en una comunidad de 3 frailes, así le llamamos. ¿Qué significa hermano? Entonces dedicamos una hora al silencio, más yo calculo unas 2 horas a la... ¿Cómo es esa hora en silencio? ¿Estás en tu propia habitación o están haciendo actividades, pero no? No, estamos en la capilla, en una capilla pequeña, en silencio. Es estar delante de la presencia de Dios, sin hacer nada. Ni hablar. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Ojo con lo que voy a decir. El silencio te lleva a lo más profundo de tu ser. Y esto en todas las religiones. Siempre la gente dice, yo no soy religioso. Yo digo, yo sí soy religioso. Religión viene de religar, ese contacto con Dios. Entonces el silencio es muy importante. Y junto con el silencio viene la otra dimensión, la oración, que ahí sí ya viene un contacto. Hacemos oración a través de los salmos, a través de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Entonces dedicamos otro buen tiempo a eso. Y por supuesto dedicamos otro tiempo al estudio, aunque el estudio de nosotros los sacerdotes llevamos antes de los estudios académicos, pero aquí entran diferencias entre congregaciones, ¿verdad? No podemos comparar un jesuita con un fraile capuchino. Los jesuitas tienen una formación mucho más amplia que nosotros, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, todo jesuita tiene un título académico antes de entrar a los estudios teológicos. Nosotros no, pero estudiamos 3 años de filosofía, es decir, la mayoría, todos los sacerdotes tenemos el PEM, profesor de enseñanza media en filosofía. Y luego licenciatura en teología. Y yo hice estudios de especialización propiamente ya en Sagrada Escritura, que me llevó otros 3 años. Otros 3 años, que esa formación ya es diferente, Rómulo, la hice en Estados Unidos y específicamente en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana y en todos los lugares bíblicos, que es Israel, Jordania, Egipto, Grecia, Turquía, Italia. Esa es así a grandes rasgos la formación. Entonces nuestra vida se desarrolla en esa dimensión, en la dimensión espiritual, en el servicio a los demás. Y yo tengo como un apéndice por mi formación, que también doy clases, ¿verdad? En la Universidad Rafael Landívar, en la Mesoamericana y en el Seminario Mayor. Además eso nos hacía falta en la biografía. Sí, tal vez no lo ponemos, ¿verdad? Porque son cosas que van surgiendo en el transcurso del proceso. Ajá, bien. Pues bueno, vamos a tocar algunos temas algo fuertecitos, pero yo pienso que estás preparado para esto. El caso de por decir una palabra, la competencia con las otras iglesias, ¿cómo lo miras? No. Aquí es personal. Sí, fíjate que yo he vivido en países musulmanes, otro mundo.
otra religión. Más aún te voy a decir, Rómulo, que entrar en esas competencias, la religión no es para competir. No debería siempre de ser. pienso que para mí el seguimiento de Jesucristo nos enseña unos valores muy lindos de respeto, de luchar por un mundo mejor. Entonces no vale la pena que nosotros entremos en eso. Yo soy muy respetuoso, ¿verdad? De cada quien, incluso del que cree y el que no cree. ¿Verdad que hay también comunidades de ateos existen? Sí, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces yo creo que en primer lugar es el ser humano, ¿verdad? El ser humano. Tenemos que respetarlo porque somos seres humanos, pensamos, sentimos. Entonces es un tema que nunca lo he visto yo como competencia, con mucho respeto, el que quiera. Cuando entramos en el mundo de las creencias tenemos que ser muy respetuosos, porque ha hecho mucho daño la intolerancia religiosa. Y tristemente, cuando uno analiza la historia, gran cantidad de guerras, de violencia, ha sido por una intolerancia religiosa, fruto de la ignorancia. La ignorancia es tremendamente atrevida, y más en el mundo religioso, Rómulo, más en el mundo religioso. Fíjate, yo que me muevo en ese ajo. Sí, dicen que la política, la religión son temas incendiarios. Sí, por eso tenemos que ser respetuosos. Fíjate que yo tengo amigos no creyentes, tengo amigos judíos, tengo amigos musulmanes, tengo amigos antes. Entonces yo creo que lo importante es que nos respetemos. Cuando entramos en este mundo de la creencia, sí tenemos que ser muy respetuosos, ¿verdad? Y también firmes en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Así como ofrecemos respeto, también asimismo exigimos respeto, ¿verdad? Exigimos respeto. Entonces, más aún te voy a decir que en toda América Latina, por historia, por conquista, pues por ponerle algo, el 90% profesamos o tenemos unas concepciones cristianas, ¿verdad? Pero imagínate cuando va a un país musulmán, uno donde el 99% son musulmanes, allá te convertís en una minoría, ¿verdad? Ajá. Y entonces cambian los roles, ¿verdad? Entonces, las grandes religiones monoteístas, yo sí pienso, ¿verdad? Que la religión, más aún te voy a decir que incluso la literatura tiene que ir por arriba de esto, ¿verdad? Lógico que a veces producimos nosotros también, yo, desde mi punto de vista, toda una literatura de tipo religioso, ¿verdad? Yo cuando escribo, normalmente yo escojo como 3 ámbitos, fíjate, Rómulo. Uno es la dimensión religiosa, por supuesto, bíblica. Luego la dimensión histórica. A mí me gusta la historia porque la Sagrada Escritura es historia también, ¿verdad? Y la otra dimensión es la poesía. Porque ese es otro nivel. Otro nivel. Es el sentimiento, ¿entendés? El poeta vive intensamente los acontecimientos, contempla, describe. Por eso es que el que tiene corazón de poeta sufre, vive más intensamente que los demás. Bueno, mucha gente no entiende, pero es pura sensibilidad. La hipersensibilidad que tenemos ahí, ¿verdad? Por genética o por creencia también, tradición. Bueno, vayamos viendo qué es lo que escribís. Vamos a coger, por favor, sí, tu aquí lo libro. tenemos. Ese es el último. Palabras migrantes. Con una mariposa. Con una mariposa. Que antes de ser mariposa es gusano. Exacto. Bueno, yo tengo la ventaja acá que someto al invitado. Ajá. Página 18. 18. Quiero que nos leas primero, es pequeñito, se llama Peregrino. La mayoría de tus escritos pues son religiosos, ¿verdad? Pero de repente te tiras alguno donde pues también protestás y cosas por el estilo, ¿verdad? Aquí te voy a poner a leerlo. Tenés que ser responsable de lo que escribiste. Así es. Peregrino. Bueno, Peregrino, por favor. Ahí va.
Recoge tu equipaje, prepárate para el viaje. No necesitas de un pasaje. La muerte te lleva en su equipaje. No vale ya el maquillaje. ¿Por qué tanto te afanas buscando cosas vanas? Así nada ganas. Por más que tu vida hilvanas, vales igual que las ranas. Vales igual que las ranas. El Pero siguiente. que tienen un canto, el canto de la rana, uno de los libros de Anthony de Melo, de mis autores preferidos. Y entonces sí, a veces manejo ironía yo en la poesía, Ajá. porque nos afanamos tanto y la muerte nos deja en un estado a veces de indefensión, de impotencia, de protesta. Pero es parte, ¿verdad?, de los sentimientos. Entonces, peregrinos, somos peregrinos. Y por eso este libro, pues, tiene esa dimensión, ¿verdad? Cabal. El siguiente en la 20, políticos. Tirémosle a los Esto políticos. no les va a gustar a algunos, pero es el sentimiento de muchos. A veces uno, ya alguien me lo dijo, ¿verdad? Mira, ese poema sí no me gusta. Dice. Muchos poemas no les van a gustar. Políticos, siempre humildes como pavos reales, trabajadores ociosos como osos perezosos, siempre hacia adelante como el cangrejo caminante, visionarios llenos de entendimiento, miopes de nacimiento, siempre pensando en el progreso de ellos mismos y su grupo, hijos de la patria, mejor huérfanos. Yo quiero hacer la salvedad, ¿verdad, Rómulo? Que siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre hay gente buena en todos los ámbitos. Un amigo político me dijo, ese poema no me gusta. Yo le dije, no te imaginas lo que escriben de nosotros los sacerdotes y los no por eso tenemos que sentirnos. Sí, lo que pasa es que... Todos, ¿verdad? Pero como vivimos en este bendito país donde la clase política nos está debiendo mucho. Entonces, está debiendo mucho. Hay ese sentimiento, ¿verdad? Sí, más bien lo que agarra o engloba ese poema es que la mayoría está en ese rollo. Sí. Está debiendo, como decís, la mayoría. Y fíjate, Rómulo, en un país tan bello. Entonces el que, ¿cómo se dice? Lo del guante. Sí, al que toque el guante que se aguante. Que se aguante, ajá. Y Guatemala es un país tan bello, pues, con gente tan noble, con gente tan bien preparada. Y entonces... Hay muchos intelectuales. Muy buenos, muy buenos. Y es un país culto, Guatemala, pero tienen secuestrado a veces los puestos de dirigencia, ¿verdad? Pero no perdemos la esperanza. Bien, te voy a pedir otro. Este me encantó. 62. Sí. 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 En una palabra que expresa la libertad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pobre nací. Pobre quiero morir. En mi infancia harapos casi vestí. Antes de ser religioso. Eso me ayudó a no ser vanidoso. Rápido aprendí que lo importante es vivir sirviendo a los demás por amor, porque un día todos tenemos que morir. Mejor si vivís como nuestro Señor. Sí, no te quiero mentir. Muy bonito, sí. Un monosílabo que significa tanto, ¿verdad? Significa tanto y que son 2 letras apenas, pero hay que también meditar cada vez que la vamos a decir, igual que el no. Igual que el no. ¿Verdad? Fíjate que por un sí estamos nosotros aquí, ¿verdad? Salgo en rima. Sí, sí, de nuestro papá y nuestra mamá. Sí, ok, estamos aquí. Y estamos en Letras en Directo. En Letras en sí. Directo. Cabal, sí. Bien, precioso este libro. ¿Te atreves a tirarte este?
Sí, lo que escribo, lo escribo, Va. ¿verdad? Aunque 78 78, del genocidio. Efraín, genocida. Efraín, ha llegado tu fin. Alumbra el quinto sol y tendrás que pasar su crisol. Escucharás en tu mentirosa paz miles de voces de ultratumba exigiendo que la justicia te cubra. Tu presumida inocencia no podrá borrar tu maledicencia. Y aunque no resuciten los muertos, descansarán en paz y florecerán los huertos. Efraín Ríos, autor de planes impíos, ha llegado tu hora. Brilla nueva aurora. Te envolvió el poder. ¿Crees que todo quedó en el ayer? Dios tarda, pero no olvida. Y hoy vino por tu vida. Observa tus manos manchadas, escucha las esperanzas truncadas, embustero del evangelio, prepárate para tu sepelio. Efraín Ríos Montes, viejo engañador, profeta de mal agüero, traidor de un pueblo sincero. Torón, Porón, Torón, condenaron a Efraín Ríos Montt, genocida, enemigo de la vida. Y se hizo justicia a quienes sufrieron el dolor. Fue Jazmín, una flor, quien condenó al dictador. Bueno, esto... Bueno, esto hace 40 años no lo podía decir uno, ya estuviera, mañana parecería muerto. Aquí ya tuviéramos ahí los de verde. Bueno. Son de las cosas que hemos ganado en Guatemala. Sí. Hemos perdido el miedo a expresar nuestros sentimientos, a denunciar las injusticias, y porque merecemos un mundo mejor, merecemos un país distinto, como decíamos, señor Gerardi. Y eso lo reducimos también a nuestros hogares. Si el país está mal, nuestros hogares también. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, esto entra como también dentro de alguna manera como la misión también que debe cumplir un cristiano. Sí, aunque algunos piensen que no. Pero la iglesia no puede ser encubridora de injusticias. Si vemos la persona de Jesucristo, pasó por este mundo haciendo el bien, denunciando el poder político, el poder económico y religioso, que no sea para beneficio. Quitando a todos los mercaderes del templo. Imagínate a latigazo limpio, ¿verdad? A los Herodes de nuestro tiempo. Ves que las imágenes de los prototipos se mantienen, ¿verdad? Sí. Entonces, para los que verdaderamente creemos en los valores que Jesucristo nos enseñó, yo quiero decírtelo de corazón también, Rómulo, lo hacemos para su bien, fíjate. Curiosamente, mucha gente cuando hablamos de esto, es como si vos ves a alguien que está equivocado y hay que decirle pues que está equivocado, que se convierta, que construya un mundo mejor. No es ni por venganza, ni por sacarte los clavos, sino que hay otra motivación en la denuncia social que hace la iglesia. Es cierto que a veces se pueden aprovechar otros políticos, pero porque estamos llamados a construir un mundo mejor. Esa es la razón. Bien. De este libro te voy a pedir todavía uno más. Yo en realidad saqué los más gruesos, pero este sí ya para apaciguarnos. Para Dios todo es posible. Página 107. La página 107, para Dios todo es posible, porque a veces uno piensa, ¿no? Sí, volaré alto y lejos, como las gaviotas marinas, emprenderé el raudo vuelo incluso con mis alas rotas. Caminaré largos desiertos, senderos oscuros e inciertos, aunque tenga mis pies cortos o me corten los mismos pies.
ver más allá de este mundo, aunque no tenga ojos y solo abrojos, mi planta pise moribundo. Intentaré oír el canto de los pájaros, aunque esté sordo y sin oídos, que vague caminos perdidos y mis pies estén heridos. Aunque mis manos estén cansadas, las elevaré limpias hacia el cielo. Sin desprenderme de este suelo, saciaré mi sed en las cascadas. Aunque ciego, contemplaré las estrellas y las maravillas de tantas cosas bellas, porque llevo una luz en mi interior que me conduce hasta Dios. Aunque mudo, predicaré la palabra divina, porque los hechos dicen más que las palabras. No permitiré que el desánimo me venza y haga añicos mi esperanza. Aunque los pájaros ya no canten y los poetas pierdan la inspiración, aunque me arranquen el corazón, seguiré creyendo en ti. Aunque el labrador no cultive rosas, se pierdan las cosas más hermosas y tantos muertos en las fosas, seguiré creyendo en ti. Aunque se sequen mis lágrimas de dolor, aunque vea tantas gentes sin amor, aunque yo no contemple la belleza del color, seguiré creyendo en ti, Señor. Aunque se apague la luz del sol y la luna ya no alumbre de noche, el oro no se purifique en el crisol, seguiré creyendo en ti, mi Dios. Para Dios todo es posible, incluso lo imposible. Seguiré creyendo, seguiré esperando. Solo el que cree y el que espera tiene ilusión para seguir adelante. Y nadie lo puede destruir a uno. Nadie. No hay balas que destruyan cuando tenés esta fuerza interior, ¿verdad? Porque los seres humanos te los pueden quitar, pero sus ilusiones, sus palabras, sus hechos son eternos. Son eternos. Lindo ese poema, me encantó. Bueno, como abrazaste la religión y tu misión es esta, entonces yo estoy intentando de conocer esa parte, ¿verdad?, de la iglesia y lo que inquieta a mucha gente también. En el caso del celibato, que siempre escucha uno diferentes voces en la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión personal del celibato? Muchos dicen que deberían de casarse también. ¿Qué decís? Sí, son posturas. Yo creo que es un don, ¿verdad? El origen del celibato para nosotros los religiosos es Jesucristo, pues. En Él vemos un espejo, ¿verdad? Y es para cumplir mejor nuestra misión, ¿no? Para ser libres, fíjate que es interesante. Yo creo que en eso sí estamos en una dimensión contracorriente. Los 3 votos son contracorriente. Pobreza en un mundo donde la gente quiere tener. ¿Cuáles son los 3 votos? Pobreza en un mundo donde la gente quiere tener. Pero más que pobreza, nosotros lo entendemos en el sentido de desprendimiento, que no te apegues a las cosas, pues, como las cosas materiales. Sí. Incluso tenés un poema ahí que se llama Materialista. Así es, sí. La pobreza, la obediencia, consumismo, sí. Y luego el celibato, que es una dimensión, no es por incapacidad, decimos nosotros, ¿verdad? Sino por el de consagrar todas tus energías a la causa del reino de Dios, ¿verdad? Una entrega total. Total. Entonces, por eso viene esa renuncia, ¿verdad? Es una renuncia por algo más grande, decimos nosotros. Por algo más grande. Y entonces nos sentimos libres, porque mira que cuando nos quieren hacer sufrir, a veces, y así lo he vivido yo a lo largo de mi vida, en mis 60 años que estoy a punto de cumplir, sufrís mucho cuando te tocan tu familia, ¿no? O sea, te desmoronan a veces. Entonces nosotros somos bastante libres incluso para estar en un lugar, para estar en otro, sobre todo los franciscanos, ¿verdad? Somos también peregrinos, como este poema que leímos ahí, peregrino. En esta dimensión de que yo ahora estoy trabajando aquí en la zona 6, pero yo he trabajado ya en todo Centroamérica, he trabajado, y en todo Centroamérica he encontrado, tenemos una sola raíz, ¿verdad? Y encontramos gente buena y mala también. Entonces, el celibato tiene una dimensión para nosotros, tiene una razón de ser. No es porque no queramos generar vida,
biológica, Ujú. porque a veces entendemos también la vida solamente desde ese punto de vista biológico, genético, y hay otras maneras de crear vida. Yo conozco incluso pues, artistas o científicos que han optado por el celibato como una manera también de dedicar todas sus fuerzas a una causa. Para nosotros es la causa del reino de Dios que vino a predicar Jesucristo. Eso No hay es, otra digamos, razón. un gran sacrificio. Sí. Como acabamos de decir, es una entrega total, solo Sí. para el servicio de Dios. Y no es un rechazo a las ni a las mujeres, ¿verdad? Y ahora que no se entiende en este mundo tan complicado y tan falto de identidad, ¿verdad? Sí. Ni a las mujeres ni a los hombres, sino que es eso, pues, es la entrega de tu corazón, ¿verdad? No es el rechazo a tanta belleza que tiene una mujer o que tiene la vida o el sexo, sino que creemos que hay valores que están por encima de esas realidades. No, pues yo pienso, entiendo en el sentido de que entregarse de esa manera a Dios es la mejor forma, ¿verdad? Bueno, quiero que poner en tu voz también el otro tema más fuerte, que las acusaciones a la iglesia, a los sacerdotes y toda esa cuestión. ¿Qué decir vos? Sí, son realidades muy dolorosas, ¿verdad? Muy dolorosas para la iglesia como institución y parafraseando al Papa Francisco, que precisamente en este momento está en Irlanda en el encuentro mundial de las familias, ¿verdad? La iglesia no hizo todo lo posible para denunciar, desenmascarar estas injusticias, es una espina clavada en la iglesia y nunca haremos lo... Hay Está miembros, ahí. como en cualquier iglesia, que se debilitan. Ahora, ¿verdad? yo te voy a decir también, Rómulo, que este no es problema solamente de la iglesia como institución, ¿verdad? Este es un problema social. Es lógico que a la iglesia le afecta porque aquellos pastores, dirigentes que tienen la responsabilidad de cuidar la vida, hicieron todo lo contrario, ¿verdad? Hicieron todo lo contrario. Entonces hay críticas muy fuertes contra la iglesia, contra algunos miembros de la iglesia. También tenemos que ser honestos en esta realidad. No somos todos en la iglesia, ¿verdad? Yo así les digo, mire, pero no vamos a negar. Así como acabamos de hablar de los políticos, ¿verdad? Así es. Y no vamos a negar, ni a encubrir, ni a esconder esta realidad. Yo creo que esa es parte de la honestidad, de la sinceridad y de la coherencia, pues. No somos ángeles, somos seres humanos que formamos la iglesia y entonces, como en toda institución, hay trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Excelente. Bueno, eso ha sido lo más duro que hemos tratado. Bueno, mira, hemos hablado de memorias de Papachinto. Esa es la parte medular, digamos que lo vamos combinando ahí, como te decía, ¿verdad? Así hemos intentado que sea el formato de este programa. Ya hemos hablado del tío Chinto, grandes cosas. Vos disfrutaste a tu abuelo y en los últimos tiempos, según narras acá, aprovechaste, hasta pediste permiso y todo y te fuiste a conversar con él. Sí, cuando mi abuelo cumplió 100 años, el 11 de septiembre, ya va a ser, de 1987, estudiando en Roma, cabal en el verano de europeo y gringo. Entonces yo me dieron permiso para venir aquí y estuve un mes. Precisamente este libro se desarrolla en un mes. Yo lo redacté mucho tiempo después, ¿verdad? Pero se desarrolla en un mes. Es un mes que yo estoy con mi abuelo. Es el encuentro entre un viejo sabio y un sacerdote joven. Por eso, y a algunos que han leído se llama por eso Memorias de Papachinto. Más que una novela histórica, es una historia novelada. Entonces, por eso le pusimos memoria
consejo de tío Ricardo, me dice, mejor memorias, me dice, porque recoge las memorias. De hecho, quienes lo han leído se ríen y me dicen, todas las malas palabras se las pusiste a tu abuelo y vos no decís ninguna. Sí, le digo, el escritor tiene esa ventaja, ¿verdad? El escritor puede usar, ¿verdad? Escoge personajes y le pone todas las barbaridades. Sí. Y entonces, pero mi abuelo es muy sabio, ¿verdad? Porque mi abuelo, por ejemplo, te dice, ¿verdad? Ves que la sabiduría de la gente popular, ¿verdad? Gente que no estudió. Mi abuelo no tuvo ningún título, pero era gente sabia. Sabio es el que sabe, pues. Ha recogido del mundo tanta información y conocimiento. Entonces mi abuelo, por ejemplo, te decía, ¿verdad? Mira, mi hijo, dice, cuando vos actúas bien, te sentís bien. Cuando actúas mal, te sentís mal. Y digo, bueno, ¿y eso qué? Pero cuando ya ves, dice uno, en pocas palabras, concentran tanta sabiduría, ¿verdad? La experiencia que dan los años, pues que no se aprende en las universidades, sino en la observación, en el contacto con la gente. Yo disfruté mucho mi abuelo se acostaba en la hamaca, todavía tengo esa hamaca ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces, Papachinto, así le decíamos, era un gusto hablar con él, ¿verdad? Era una mezcla de picardía, de desenvoltura, ¿verdad? De cuestionamiento, de anécdotas que encontramos ahí, ¿verdad? En estas memorias de Papachinto, y yo espero que sea, si Dios me da vida, Rómulo, una trilogía. Después espero escribir sobre mi papá, pero junto con mi mamá, Don Chema. A ese quiero que se llame Don Chema, ¿no? Don Chema y Doña Silvia, ¿verdad? No tío Chema. No tío Chema. El personaje oriental, ¿verdad? Tío Chema. No, pues sí, lo disfruté, y como vos que has leído parte de esas memorias, pues está esa sabiduría popular, ¿verdad? Las tradiciones de nuestros pueblos. La ciguanaba, mi papachito estaba seguro que se había peleado con la ciguanaba, que le había dado unos planazos, decía él, ¿verdad? A ver, el chorro. léenos esta parte desde acá. Vamos pues. El abuelo aspiró el humo de su pipa y después de expulsarlo como el viejo tren que pasaba por Chiquimula me advirtió: no digas babosadas, la ciguanaba existe. Es una mujer muy bonita, alta, elegante, con uñas largas, boca pintada de rojo, pelo largo, a veces rizado y a veces liso. Engaña a los hombres. ¿Usted la ha visto alguna vez? Por supuesto, mijo. Muchas veces me trató de engañar, pero conmigo no pudo. Yo soy Jacinto Jordán y no ha nacido ni nacerá otro como yo. ¿Dónde y cuándo se le apareció? Era yo muy joven, comenzó diciendo. Estaba enamorado de la Paula, Pauela. Ella era morena y alta. Yo soy pequeño de estatura. Buscaba una mujer más alta para mejorar la raza. Tenía un moreno bronceado natural, no como esos bronceados que hoy tienen las muchachas que a puro aceite y sol agarran. Tu abuela era bien hermosa. Sus cabellos parecían rebaños de cabritas, sus cabellos como cascadas de agua turbia después de una tormenta. Sus dientes eran más blancos que la nieve y su boca como una granada roja. Ella vivía en la aldea de los Planes y era de familia española, Guerra. Ese apellido sigue siendo famoso. Los papás de la Paula no la dejaban sola ni un momento, la cuidaban más que los perros. A mí me llevaba la tristeza para enamorarla. En uno de esos viajes a los Planes tenía que atravesar el río y fue ahí cuando la vi en puro calzón y con sus chiches al aire. Casi se me paralizó el corazón. Y otra cosa, el corazón me empezó a latir agitadamente. Yo estaba como enloquecido, ya estaba dispuesto a tirarme a la poza cuando de repente el compadre Tino me habló. ¡Compadre Chinto! Yo volví la cabeza para ver quién me hablaba. Vi que era el compadre Tino y cuando vi para la poza ya no había nada. Si no hubiera sido así es. Y don Tino, ¿verdad? Don Tino, que en paz descanse, ¿verdad? Don Tino, don Tino allá que vivía debajo de ese gran palo de amate allá. Eso es cierto, bueno, y vos lo sabés, los Guerra, ¿verdad? Nos tenemos un pariente. Mi abuela era Guerra, ¿verdad? Solo que yo ya no tuve el apellido Guerra porque me quedó mi abuela, ya me quedó el de mi papá, ¿verdad? Bien, habíamos hablado de otras religiones, también de las creencias mayas, ¿verdad? Antes quiero
que saludemos allí a quienes nos están diciendo algo. Vera López, saludos a ambos, dice. Gracias, Vera. Carlos Interiano, saludos, escritores. Brenda Solís Fon, saludos a Fray Milton y al clarinero Rómulo, dice. Brendita, saludos a Brenda, pura chinteña. Pura chinteña, exacto. Clara Rivas se unió, el poeta Gustavo Bracamonte también. Saludos, estimados, dice Tavo. Claudia Verónica dice saludos a cada uno, excelente producción literaria. Gracias, Claudia. Silvia de García. Ah, cachacera. Me imagino con mucha inteligencia, sabiduría y sabio. Bendiciones, Fray, dice. De Quezaltepec. Ajá. Gilbert Salazar, de Esquipulas. Saludos, Fray Milton Alirio Jordán Chigua. Un abrazo desde Esquipulas. Dios le bendiga siempre. Gracias. Amílcar Monroy. Puro chiquimulteco también. Hijo de un gran escritor chiquimulteco. Sí. Dice, saludos hermanos, Milton, Rómulo, un abrazo. Buena onda, Amílcar. Leonel Solórzano. Una voz extraordinaria. Sí. Cantante. Leonel Solórzano. En Gualán abundan los Jordán, dice. Así es, así es. La misma raíz. Sí, y hasta le sale en rima a Leonel. Miguel Sea, saludos y abrazos desde Quetzaltenango. Interesante. Sea pues. Gustavo García, en Puerto Barrios, saludos al padre Milton y a Rómulo, dice. Tavo, y a propósito, cuando te ofrecí este volumen, todavía no nos habían pegado las frías, así que hoy te lo cumplí, te lo voy a dejar aquí en la librería. No las frías que le pusieron la mente caliente. Se queda aquí. Livingston Forever de Tito Bassi, que Tito Bassi me proporcionó algunos ejemplares de estos. Me dijo, bueno, para algunos de tus amigos que consideres por ahí. Y entonces, uno de los favorecidos, Gustavo García. También Gustavo Bracamonte recibió su respectivo. Mavi Muñoz Rivera, de Chiquimula. Saludos, Mavi. Karina Mariela Guerra. Querida sobrina, sí. De Chiquimula, pero sus papás son de San Juan Ermita. ¿Sí? Poetisa, ¿eh? Sí, empieza exacto. Ya. Ajá. Abrazos y muchísimas bendiciones para ambos, dice Karina Mariela. Evi Benavente también, Guillermo Durán, Arturo Serna. Sí. Arturo Serna. Interesante, coloquial y amena esta tertulia, brother, dice Guillermo. Saluditos a Fray Milton y sus producciones literarias. Mis felicitaciones, dice Arturo Serna. Buenas gracias a todos. Quiero que nos compartas acá un cuento que apareció en Cuentos de San Juan. Esta es una... Compartimos pluma. Aquí nos juntamos, ¿verdad? César Gutiérrez, Rómulo Mar, Milton Jordán y Saúl Guerra. Los cuatro nos juntamos acá para escribir solo cuentos con personajes de San Juan y nada más. Todo es... Yo creo que esta es una joya que deben apreciar nuestros paisanos. Hay un cuento de Fray Milton que se llama El Sacerdote. Sí. Este cuento no lo vamos a leer todo, lo vamos a dejar picados para que traten de conseguir este libro aquí en la Casa del Libro. Una parte, veamos. Sí, se los voy a escoger la parte final. No, porque entonces les dejas de una vez en qué concluye el cuento. Bueno, entonces... ¿querés explicar un poquito o al final de haberlo leído? Bueno, es el encuentro entre un sacerdote católico y un sacerdote maya. Que me ocurrió a mí. Ah, de verdad, no lo sabía. Chichicastenango. Entonces, ocurrió en ese sentido de encontrarme pues con sacerdotes mayas y con muchísimo respeto hebreo. Creo que tenemos muchas cosas en común. Y entonces
Voy a leer una primera parte, solamente la primera parte, ¿verdad? Para dejarlo ahí. Ajá, está bien. Estaba decaído aquel día, había bebido, puesto que era un alcohólico empedernido. Sufría interiormente. Él podía ayudar a tanta gente, pero ¿quién ayudaba a él? Era un sanador herido. Sus ancestros indígenas nunca vieron una enfermedad en el alcohol. Al contrario, era el néctar de los dioses, porque era producto del maíz y del dulce de panela elaborado de la caña de azúcar. Bebía para entrar en contacto con esos seres extraordinarios que están más allá del mundo terrestre, o quizá bebía para olvidarse de los siglos de maltrato y marginación. Él había sido elegido por el Ajau para que cumpliera la misión de ser sacerdote maya. La comadrona lo trajo al mundo el 25 de enero y su nahual, según el santoral católico romano, le reservaba el nombre de Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Bautizado cristiano, pero en su interior nativo, como normalmente asistía a la iglesia católica del pueblo de Jocotán, el cura católico se vio con autoridad prepotente de prohibirle a aquel hombre de Dios, en nombre de su Dios, que dejara de practicar los ritos hechiceros y supersticiosos de los cuales estaba enterado. Y ahí sigue, ¿verdad? Es un cuento, que recoge el sincretismo de la cultura española con la cruz que viene a nuestros pueblos. Entra en un sincretismo, ¿verdad? Religioso, que no sabes hasta dónde llega lo propiamente católico y lo propiamente cultural indígena, ¿verdad? Pero este sincretismo es muy frecuente en todos nuestros pueblos. Bueno, para hacer un paréntesis, en este momento yo estoy leyendo a Octavio Paz, ya empecé a leer las obras completas de Octavio Paz. Y Octavio Paz tiene un escrito muy bonito cuando él dice, imagínense aquí al emperador mexicano atracando en el puerto de Sevilla y mira las catedrales y destruye las catedrales y construye pirámides, dice, imagínense el impacto que esto pudo causar, pero es como le queramos llamar, ¿verdad? Algunos han atenuado eso y han dicho el encuentro de dos culturas, ¿verdad? No fue una conquista, como queramos llamarle, pero lo cierto es que esto todavía es algo muy real, ¿verdad? Esta dimensión. Entonces, este sacerdote maya, Pablo, se encuentran con el sacerdote católico en la parroquia de Santiago, Jocotán, y tienen un diálogo muy, muy agradable. Ahí lo pones que este Pablo es de Pelillo Negro. Ah, de Pelillo Negro, es puro chortí, se habla ahí. Pelillo Negro es una aldea de Jocotán. La más pobre. ¿Y qué nombre? Los personajes, los lugares y todo el entorno natural que describís ahí muy atractivo. Y llama la atención que lo ubicaste a él en Pelillo Negro. Sí, es quizá una de las comunidades más puras del Chortí en el oriente, ¿verdad? Porque el indígena en el oriente es más, le ha tocado más duro que en otras regiones del país, porque el grueso de la población somos mestiza, ¿verdad? Y el racismo nos ha hecho mucho daño. Vamos avanzando, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, este cuento trata de eso, de que respetemos, ¿verdad? El sacerdote, de hecho, cuando termina, pero mejor lean el cuento, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo termina en este diálogo? Sí, lo que va ocurriendo párrafos más adelante es que el sacerdote poco a poco va comprendiendo a Pablo, ¿verdad? Así es. Llega a comprenderlo perfectamente bien, ¿verdad? Y a entender, pues, esta dimensión cultural, ¿verdad? Mi estimado Milton Jordan. Llegamos acá al final. Quisiera dejarte ahí con algún tiempo para que envíes un mensaje a la comunidad englobada en Letras en Directo, que hay católicos, o puede que haya otros. Muchos no son religiosos quizá o sin religión, pero sí, la verdad no tiene religión, los valores no tienen religión, el ser humano nace limpio, ¿verdad? Los valores religiosos los adquirimos de acuerdo a los lugares donde nosotros hemos nacido. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El ser humano. Quiero aprovechar esta
esta parte final, Rómulo, para felicitarte, para que sigas adelante en este programa. Y yo creo que estás haciendo mucho bien a tantas personas, que estás construyendo un mejor país. Tal vez desde una cosa muy, muy sencilla, pero las cosas grandes nunca nacieron grandes, siempre nacieron pequeñas. Un río, vemos un río grande, pero un río donde nace es pequeño. Incluso un gran árbol empieza con una semillita, ¿verdad? Así es, nunca nace grande. Y por eso en el libro de la sabiduría, que me encanta a mí porque dice, ningún ser humano vino de otra manera al mundo. Nació peladito, peladito. Peladito. Y también ningún ser humano se va a ir no vamos a ir también de la misma manera todos a la muerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, yo creo que en los años que Dios nos dé vida, a tratar de ser hombres y mujeres de bien. Para eso quisiera decir, solamente eso. Yo no pienso, no es cuestión de que si es católico, si es evangélico, si es budista, si es judío, si es jainista, sintoísta, no. Donde sea encontramos gente tan buena, porque creemos en estos valores universales como son el amor, la verdad, el construir un mundo mejor. Y a eso estamos llamados, a no desanimarnos, a seguir adelante. Te agradezco de verdad que me hayas tomado en cuenta para compartir estas letras en directo. Te felicito, yo creo que estás empezando algo novedoso, creativo, aprovechando para bien los medios de comunicación, que también pueden ser para enredarnos, ¿verdad? Viene la palabra redes, y entonces vos lo estás utilizando para bien, porque en este tiempo estamos transmitiendo ideas, estamos desenmascarando injusticias, transmitiendo la verdad. Yo creo que eso es, y es esa verdad que, como dijo el maestro a quien trato de seguir, es esa verdad que nos hará libres. Entonces, ánimo y adelante. Y un saludo cariñoso a todos los que tienen la gentileza de observar este programa. Sí, bueno, gracias. El próximo sábado, si nada cambia, estará acá Winston González, buen poeta de Livingston. Uh-huh. Esperamos acá a todos los que puedan, que siempre se pegan, y aquellos que nos ven en diferido, como Ruth Baides lo ha prometido. Hasta la próxima, bien portaditos, si no, ahí me avisan.